Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Grabamos este episodio de Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com desde el estudio estacionpacifico.com en la tierra favorita del sol, aquí en la capital del estado de Colima, en el norte de la capital de Colima. Hoy es martes 16 de junio del 2020 y hacemos esta transmisión pensando en todo el estado de Colima, pero también en cualquier lugar y en cualquier persona a la que le interese la realidad de este hermoso rincón del Pacífico Central mexicano. Seguimos concentrados en el esfuerzo por aportar a ustedes información corroborada, contextualizada, bien procesada sobre esta pandemia del COVID-19 para que tomemos las decisiones adecuadas a la realidad de la pandemia y que podamos salir más pronto de la misma. Así es que antes de comenzar, simplemente les comparto algunos números rápidos de esta pandemia. Se han dado en las últimas 24 horas, en el caso del estado de Colima, 11 casos nuevos y 2 nuevas defunciones. Con esto se ha sobrepasado los 300 casos confirmados acumulados en el estado. Hemos llegado a 305, de los cuales hay 113 casos activos, 155 casos recuperados y 42 defunciones. Adicionalmente hay 69 casos sospechosos y se han descartado 609 casos como negativos. A nivel nacional, más de 150,000 casos confirmados, acumulados obviamente, más de 53,000 casos sospechosos y más de 17,500 defunciones en el corte de las 19 horas del día de ayer lunes, de la Secretaría de Salud Federal. A nivel global se ha superado la barrera de los 8 millones de contagios y las 437,000 muertes por este padecimiento respiratorio en cifras de la Organización Mundial de la Salud. Pues con estos números de la pandemia y con mucha información que compartir de otros temas, arrancamos. La Marina y el Bodegón apoyamos para resguardar la salud de los valientes, es decir, de los médicos, enfermeras y camilleros de Colima, donando más de 138,000 unidades de material para protección mientras realizan su gran labor. Para ellos, nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento. La nota principal. Hoy comenzamos con un tema que no tiene que ver con el COVID, con la pandemia por el SARS-CoV-2, sino con otra pandemia que hemos estado enfrentando desde finales de 2015, inicios de 2016, pero también con algunos antecedentes en el pasado que hemos estado enfrentando aquí en el estado de Colima, que es la pandemia de la inseguridad pública, de la violencia homicida, que parece que no perdona, dependiendo del cargo, el nivel socioeconómico, que no perdona a nadie. Sucede que la mañana de hoy, después de las 11 de la mañana, sujetos armados privaron de la vida a un juez federal y a su esposa. El juez se llamaba Uriel Villegas Ortiz. Los asesinaron en su domicilio en la colonia Real Vistahermosa, en el norte de la capital colimense. Uriel Villegas Ortiz fungía como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, esto en el Centro de Justicia Penal Federal aquí en el estado de Colima, a donde había sido trasladado al arranque de este año. Llegó en enero, entró en funciones en este juzgado el 1 de febrero del presente año. Recientemente, en este mismo mes de junio, había alquilado este domicilio en el que cohabitaba con su esposa, con sus 2 hijas menores de edad, 2 niñas pequeñas, y cohabitaba también con una mujer que con ellos laboraba, que cuidaba a los niños y hacía algunas labores domésticas. Con ellos vivía también
un perro blanco. Alrededor de las 11 de la mañana con 15 minutos, sujetos armados ingresaron a este domicilio ubicado en la calle León Felipe, casi en la esquina con Octavio Colmenares, el cual colinda por el fondo con las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, aquí en la ciudad de Colima. En el lugar quedaron los cuerpos sin vida del juez federal y también de su esposa, de quien estacionpacífico.com reserva su nombre al no tener una función pública y al solo haber razones periodísticas para revelar el nombre en el caso de un funcionario público. En el caso de la mujer, que entendemos resguardar la privacidad de su nombre es un derecho que le asiste en su calidad de víctima y que no encontramos razones periodísticas para no respetar. En el lugar del homicidio, fuentes con conocimiento del caso han revelado a Estación Pacífico que se encontraban también las dos hijas de la pareja, una niña de 3 años de edad y otra de 7. Estaba también en el lugar la mujer que con ellos laboraba, la trabajadora doméstica que con ellos trabajaba obviamente y también cohabitaba. Esto sucedió por ahí de las 11:15 de la mañana, según tenemos reportes de los vecinos que escucharon las detonaciones, que hablaron en una primera instancia los reportes policiales de que habían rafagueado un domicilio, es decir, como si se hubiera disparado solamente a la fachada exterior. Acudimos nosotros al lugar de los hechos, de lo que pudimos observar a la distancia después de la zona acordonada, pues no apreciamos balazos en la fachada de este domicilio, de esta casa blanca con puerta gris. Sí vimos un carro en la entrada, que era una camioneta Nissan, una pick-up Nissan roja, con un letrero en el límite del cofre, entre el cofre y la parrilla delantera, con un letrero que decía Komatsu, que entendemos que es una compañía que se dedica a distintas cosas, que no podemos asegurar que pertenezca a esta compañía, pues simplemente les decimos lo que pudimos apreciar ahí, con placas de Jalisco. También en la cochera del domicilio había una camioneta Mazda blanca con placas de Jalisco. Este incidente se da un día después de que los vecinos reportaran que lo habían visto al juez, hoy víctima de homicidio, lo habían visto caminar por la cuadra en la que vivía con una de sus hijas y con el perro o perrita, no sabemos, algún vecino nos dijo perrita, pero no sabemos si era el sexo del can, ¿no? Lo único que mencionamos es esta tranquilidad con la que se movía el juez en el lugar donde vivía. Como les dijimos, este mismo mes se había mudado a este domicilio que había alquilado y quedó en la cochera del domicilio una camioneta blanca. Fuentes ministeriales explicaron a Estación Pacífico que al ser un juez federal en funciones, desde el arranque de investigación la va a llevar la Fiscalía General de la República. Después, la propia Fiscalía General de la República informó de esto a través de su cuenta de Twitter. Este incidente no ha pasado desapercibido por los más altos niveles del Poder Judicial de la Federación. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto. Arturo Saldívar Lelo de la Rea informó de la ejecución de este juez de distrito aquí en Colima, Uriel Villegas Ortiz, y de su esposa. En una sesión del Pleno de la Suprema Corte, el ministro Saldívar interrumpió la discusión, que era sobre otro tema, para anunciar el hecho mismo que condenó, por lo que lanzó un llamado genérico a la no violencia. También indicó que el Poder Judicial de la Federación va a exigir a las autoridades correspondientes investigar a fondo el caso y solicitar seguridad para las familias del juez y de su esposa, que se va a revisar la situación de las juezas y los jueces a efecto de fortalecer las medidas necesarias en materia de seguridad. Los ministros Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña afirmaron que todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación hacen suyas las palabras del ministro Saldívar y se solidarizan con las familias afectadas por este
hecho. Este caso obviamente no duele a la sociedad colimense igual que cualquier otra muerte, pero reviste una importancia especial al ser un impartidor de justicia. Si esta pieza, que es fundamental para que alcancemos la justicia y para que ante la violencia homicida o ante cualquier otro mal que afecte a la sociedad, que sea constitutivo de delito, para que no exista impunidad, si estas piezas son quienes hacen la justicia, quienes la implementan siguiendo los criterios que nos hemos dado como sociedad en la ley, pues si ellos están sujetos a las máximas presiones, que es la violencia homicida, pues no podemos confiar en que nuestro sistema judicial pueda atacar el delito, y a través de la justicia, de la no impunidad, pues pueda prevenir en una segunda instancia el delito. Por eso la importancia de este hecho y por eso la exigencia que hay a las autoridades, en este caso a la Fiscalía General de la República, de que hagan una investigación profunda, pero también rápida y expedita. Una reducción en la recepción de recursos programados, es decir, en los ingresos totales del Estado, y la intención de concretar proyectos y políticas públicas que consideran prioritarias en materia de seguridad, salud y de patrimonio cultural. Ahí se encuentran las razones principales por las que el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, está por enviar al Congreso del Estado un proyecto en el que solicita la autorización de este legislativo para un crédito de largo plazo por alrededor de 722 millones de pesos. ¿Para qué utilizaría el gobierno estatal estos recursos? Bueno, se planean solicitar esta autorización por esta cantidad, pero es una cantidad preliminar que podría cambiar en el proceso de cabildeo que se lleva a cabo con los legisladores locales, pues ellos podrían plantear incorporar o quitar algunos conceptos. Sin embargo, en el borrador de este proyecto, de esta iniciativa, se establecen las siguientes cantidades. Para el C5I, 500 millones de pesos. ¿Para qué son? Para equipamiento y tecnología necesaria para la operación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, el C5I. Se contempla esta cantidad que ya les mencionaba de 500 millones de pesos. Habría que recordar que en una autorización de un crédito de largo plazo previa, la única que se ha dado en la actual administración estatal, por ahí de finales de septiembre del año 2018, se autorizaron 410 millones de pesos, de los cuales 150 eran para la construcción del C5I, para el armazón, pues para el edificio. Ahora, para su puesta en marcha, para su operación, todos los contratos tecnológicos y todo lo necesario para que pueda tener ya funcionalidad y pueda ser útil para la sociedad, pues según el cálculo del Ejecutivo Estatal, requeriría de 500 millones de pesos. El segundo rubro son 176 millones de pesos para distintos requerimientos relacionados con la atención de la pandemia por el COVID-19. Este rubro incluye 26 millones de pesos, que sería una aportación estatal para la construcción. No tenemos todos los detalles de exactamente a qué irían, pero sería la aportación estatal para un proyecto de hospital naval operado por la Secretaría de Marina Armada de México en el puerto de Manzanillo, 26 millones de pesos. Los restantes 150 millones de pesos para fortalecer al sector salud, pues tendrían que ver con los ventiladores respiratorios que se compraron y que se planean comprar, con el tomógrafo, con todo el material necesario, medicamentos y reforzamiento también de la plantilla laboral en el sector salud para poder atender esta pandemia que las autoridades sanitarias, tanto estatales como federales, han anticipado que será larga. El tercer rubro es para las fases posteriores que todavía faltan, pues, del proyecto de rehabilitación, restauración y
dotación de una funcionalidad cultural en el Palacio de Gobierno, en el corazón de la capital colimense. Recordarán que la primera etapa de esta remodelación ya se llevó a cabo y está concluyendo sus últimos detalles gracias a gestiones que se realizaron con la Federación, que aportó algunos de los recursos. En los tiempos que era titular de la Secretaría de Cultura, Carlos Ramírez Buelvas, hubo también recursos estatales, y esta primera etapa, que implicó mucho trabajo del que no se ve, relacionado con la red eléctrica, con los cimientos, con el drenaje, porque había cosas que estaban tan mal en este edificio histórico que los baños pues iban al subsuelo. No una fosa séptica, o sea, no había fosa séptica, nada más el drenaje no conectaba a ningún lado. En algún momento la tubería iba al subsuelo, y eso, pues no sé si la palabra sea muy dura decir que era no la voy a decir, mejor era un cochinero. Era un cochinero ahí que obviamente también afectaba la estabilidad del edificio. Había problemas también con demasiadas cosas que se habían puesto en la azotea, pues en el techo de este edificio histórico, que a lo largo de las décadas pues había ido cambiando y que tenía ya problemas estructurales. En esto se trabajó, pero también en la rehabilitación y la habilitación de algunos espacios para propósitos culturales. Se estableció un espacio para exposiciones y demás a la entrada del recinto, se rehabilitó uno de los 3 patios que tiene el lugar, y se construyó en uno de los espacios pues salas de exposición y también un auditorio para la realización de eventos de distinta índole. Lo que ahora se quiere es no dejar esto a la mitad, porque los otros 2 patios y otros espacios de este edificio histórico pues todavía no han llegado a la conclusión de esta rehabilitación. Para ello se requeriría 46 millones de pesos según el proyecto del Ejecutivo Estatal. El día de ayer el gobernador Ignacio Peralta conversó con reporteros, periodistas, cabezas de distintos medios de comunicación, líderes de opinión, para plantear las necesidades y el contexto financiero en el que se va a hacer esta solicitud al legislativo local. Ahí el gobernador Ignacio Peralta resaltó que la gestión financiera de su administración se ha dificultado por el deterioro en cuanto a los recursos recibidos por la entidad en los diversos rubros que integran sus ingresos totales. Si en 2018 se tuvieron ingresos por 19,200 millones de pesos, para 2020, 2 años después, se proyecta que se recibirán solamente 16,300 millones de pesos. Además, también resaltó que por primera vez en 20 años, el año pasado, 2019, se tuvieron ingresos inferiores a los proyectados en la ley de ingresos de ese año. Todos los años previos, del 2000 al 2018, se proyectaba una cantidad en la ley de ingresos, es decir, lo que en el papel se creía que se iba a recibir, y luego en la realidad los ingresos totales habían sido todos los años superiores. Sin embargo, esa tendencia cambió el año pasado, pues se proyectaba en la ley de ingresos recibir 18,100 millones de pesos y se obtuvieron en la realidad 17,500 millones, es decir, 600 millones de pesos menos. Para este 2020, lo mismo, se proyectó 17,000 millones de pesos en la ley de ingresos. Sin embargo, por la caída en la actividad económica y las consecuencias que esto tiene sobre la recaudación y sobre las participaciones y aportaciones, pues se proyecta que al final del año se habrán recibido solamente 16,300 millones de pesos, es decir, 700 millones de pesos menos, los cuales son prácticamente la cantidad requerida para estos proyectos que la administración estatal considera prioritarios. Habría que recordar que para la solicitud, para la autorización de un crédito de largo plazo en el Congreso del Estado, primero se requiere el aval del Congreso del Estado. ¿A través de qué mecanismo? Bueno, tiene que recibir el aval de 2/3 partes de las y los legisladores presentes en la sesión. Si estuvieran todos los legisladores, es decir, los 25 legisladores, recordando que hay una ausencia definitiva que tendrá que ser reemplazada por la sustituta de Anel Bueno, víctima de feminicidio en semanas recientes. Si estuvieran los 25, se requieren entonces 17 votos.
o de los presentes 2/3 partes. ¿Cuál es mi opinión sobre el tema? Lo primero que diría es que del tema COVID es lo más sencillo que pudiera transitar porque es una preocupación común y porque sería también políticamente correcto aceptarlo o políticamente incorrecto, pues poner en duda que se requieran recursos para la atención de salud de un tema que ha sobrepasado a las autoridades sanitarias de todas las regiones del país y de prácticamente todos los países del mundo, hasta países con mucha mayor capacidad financiera, técnica, científica que nosotros como mexicanos y como colimenses. Del resto de cosas, e incluso de esta cosa, de este rubro de la atención del COVID, yo plantearía lo siguiente: más allá de yo compartir una opinión sobre si es correcto o no es correcto, plantearía cuáles son los términos en los que creo adecuado que se dé la discusión. Lo primero es que los legisladores fijen postura de si están de acuerdo con la realización de estos proyectos. ¿Quieren que se dé el C5I? ¿Sí o no? ¿Se tiene que dar el C5I o no? ¿En los términos que está planteando el Ejecutivo Estatal o no? ¿Quieren que se compren el equipo médico y que se fortalezca el sector salud como está planteando el Ejecutivo Estatal? ¿Sí o no? Y en tercera instancia, ¿quieren que se concluya este proyecto de rehabilitación del Palacio de Gobierno? ¿Sí o no? Esto se puede entrar a los detalles, no solamente de manera genérica, sino entrar a los detalles. Entrando a los detalles, la segunda pregunta, suponiendo que dieran el aval a los proyectos, lo que tendrían que evaluar los legisladores es si está soportada la cantidad que se está pidiendo. Es decir, ¿es mucho o es poco? ¿Falta algo más? ¿Sobra algo? ¿Se está calculando mal esta cantidad de 500 millones para el C5I, de 176 millones de pesos para el COVID y los restantes 46 millones de pesos para el Palacio de Gobierno? Hay que ajustar cifras con base en una revisión, una evaluación que hagan los legisladores. Pudiera hacerse. Esa es la segunda parte del proceso. Y el tercero es lo que en realidad les van a estar preguntando, pero las otras dos etapas me parecen que son requisitos previos. Y lo que le estarán preguntando es si están de acuerdo con que la vía de financiamiento sea un crédito de largo plazo. Si dicen sí, pues tendrán que votar a favor. Si dicen no, podrían no explicar nada, pero lo que me parece que sí le tendrían que explicar para rendirle cuentas a los ciudadanos de las decisiones que están tomando es si no están de acuerdo con esta vía de financiamiento, pues ¿cuál proponen? No solamente basta decir más austeridad, sino hay que ir al detalle, porque más austeridad para unos puede ser correr personal, para otros puede ser fusionar secretarías, para otros puede ser otra cosa. Esa evaluación, ese análisis, en caso de que dijeran no, me parece que sería sensato que como representados de los diputados locales, pues le exigiéramos también a los mismos. Aquí creo importante que se dé una discusión seria, una discusión con detalle en los números, una discusión balanceada, escuchando a todas las voces, y la estaremos planteando en los términos que ya les he adelantado. Con esta información, con esta reflexión, concluimos el episodio de hoy. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el martes que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron